tío. Vale, ya tengo puesto el no molestar y el modo silencio. Quito las alarmas. ¿Tú tienes quitado el volumen, Rubén? Sí. Modo noche. Ahí. La Modo- lunita. Le he modo- puesto el emoticono de la lunita. De la lunita. Bueno, tío, yo espero que te lo pases bien. Que sí. Que lo disfrutes. Alameda de Osuna, Madrid. Años 80. Me llamo Rubén Pozo Prats. Esto es un día entre semana y acabo de volver de estar con los amigos de clase. Quedamos de 5:30 a 6:30 de la tarde casi todos los días. Quiero convencer a mi madre de que me deje hasta las 7. Algunos de mis amigos les dejan hasta esa hora. No me gusta hacer deberes y retrasaré el momento de hacerlos todo lo que pueda, como esta redacción. Me pongo a mirar tebeos. Ya me los he leído todos, pero al releerlos me fijo más en los dibujos. Mi hermano pequeño y yo compartimos habitación y tenemos una litera. Yo duermo arriba, subo y bajo de ella de 1000 maneras distintas, pero nunca por la escalera. Tengo pósters en la pared de jugadores de baloncesto de la NBA y de jugadores del Juventud de Badalona. Me gusta mucho el básquet y mis ídolos son los jugadores bajitos, como yo, los bases. No tengo muy buena letra, pero me da igual. Incluso la profesora de lengua ayer me dijo: Pozo, usted tiene letra de camión. Y aunque la frase no tiene mucho sentido, se entiende perfectamente lo que quiere decir. Han sacado una colección nueva de cromos increíble que se llama Monstruos o algo así. No lo sé muy bien, pero son unos dibujos alucinantes de criaturas fantásticas y me gustaría tenerlos todos. Me gustaría ser Steven Spielberg, Spud Webb o dibujante de la serie de cromos de los monstruos, o saltador de longitud, como Bob Beamon, que saltó 8,90 en las Olimpiadas de México, hace tiempo, antes de nacer yo incluso, claro. Yo creo que existen los dragones, pero son listos y no quieren dejarse ver por los humanos, para que no los cacen y los encierren en jaulas y les hagan pruebas científicas hasta matarlos. La serie Dragones y mazmorras está bien, pero todo lo han copiado de El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Me dejan alquilar una película cada semana en el videoclub. Siempre alquilo una de miedo. Lo paso fatal viéndolas, pero no lo puedo evitar. Me encantaría tener el guante de cuchillas de Freddy Krueger, o una espada láser Jedi, o ser amigo de un dragón bueno, como Fuyu de la Historia Interminable, o tener unos luchacos como los de Bruce Lee en Juego con la Muerte. La verdad es que me gustaría ser experto en artes marciales como él. Dicen que murió porque le creció mucho el cerebro de lo mucho que se concentraba. Su calavera no pudo contener un cerebro tan crecido. Madre mía, no me extraña. Es que fue un humano avanzado. Mi programa preferido es el 1, 2, 3 y mi sueño es tener un reloj de pulsera en el que se vea la tele. Bueno, voy a tener que dejar esta redacción porque mi madre me llama a cenar. Mañana hay colegio. Voy al Colegio Público Villa de Madrid. Mi clase es la D y somos muchos alumnos, 42. Bueno, tengo que dejar esto ya porque mi madre me ha llamado ya 2 veces y se va a enfadar. Cuando fuimos bajitos, el podcast supercalifragilístico espialidoso de Antonio Espósito. Oye, ¿a ti siempre se te ha relacionado con la Alameda de Osuna? Porque claro, ha pasado ahí tu vida, por Sí. algo se te ha relacionado. Sí. También con Barcelona, porque naciste ahí. Con Barcelona, claro, es que yo soy madrileño, pero bueno, en el DNI pone Barcelona porque nací ahí. Porque pero mis cuidado. padres se conocieron ahí, pero al año de vida mío ya se fueron a Madrid y a la Alameda. Y... Lo que pasa es que hay una cosa que has escondido durante todo este tiempo, bueno, no sé si lo has escondido tú o se ha escondido por yo qué sé, porque no ha salido el tema, pero entre que tú naces en Barcelona y digamos te estableces oficialmente ya todo tu recorrido en Madrid, entre medias has vivido en más sitios. Quiero decir, por ejemplo, año 80 más o menos, sitúo yo, Gustavo Sampaio, calle Gustavo Sampaio, barrio Belém, al lado de Copacabana. ¿Qué es eso, tío? Río de Janeiro. Ah, joder. Claro, mi padre era azafato, y entonces de Iberia, tío.
Y entonces sí que es verdad, claro. A veces podían pillar, ¿cómo lo llamaban, tío? Destacamentos. Un destacamento, tío. Y entonces pilló un destacamento y estuvimos, es verdad, tío, un año en Río de Janeiro, tío. Yo tenía 5 años. Tío. 5 años, sí, sí. Pero esto es un tema que no se ha sacado nunca. Yo nunca te he escuchado hablar de tu época. Es que es una cosa, en fin. Pero es verdad que estuviste en Río de Janeiro viviendo, tío. Es un flipe. Sí, sí, pero ya te digo, tenía 5 años. O sea, me acuerdo de cosas, vamos, pero... ¿De qué te acuerdas, por ejemplo? Porque creo que en el edificio donde estabas viviendo había como una especie de patio interior dentro del edificio, pero como a mitad del edificio, que era como un playground, se llamaba, Sí. ¿no? O como una especie de patio de juegos. Sí, tío. ¿Y cómo era aquello, tío? Bueno, pues sí, recuerdo que fueron las Navidades y hicieron que pues el Papá Noel y toda la hostia y todo esto, pero todos estamos en bañador y sin camiseta, ¿sabes? No sé, allí la Navidad pilla en pleno verano, ¿sabes? Porque creo que tu hermano Cristian creo que cumplió un año allí o algo Sí, así, sí, ¿no? sí, Cuando estabais viviendo en Río de Janeiro. Sí, sí. Joder, macho, es que yo esto, claro, ¿cómo lo voy a contar? Es como, no sé. Hombre, es un tema importante, joder. Rubén Pozo Sí, nació en Barcelona, pero vivió un poco en Río de Janeiro. Tiene un poco... Bueno, eso. Mi padre era azafato, trabajaba en Iberia y existían los destacamentos, ¿no? Los podías coger o no. Y si lo cogías, pues era como un año fuera de tu lugar de residencia. Claro, como que cobrabas un poco Entonces más. Igual. te pagaban un poco más. Y éramos tan pequeños que bueno, sobre todo yo, mi hermano todavía no iba a clase ni nada, pero sí que yo, pues que debía ser antes de ir a primero de GB. Claro, ¿sabes? sí. Pues tenía 5 años y entonces dijeron, bueno, todavía es pequeño el chaval, no va a suponer como si de repente, no sé, ya estás en la EGB Claro. y tienes que pasar un año fuera, o yo de repente aprender aquí, ir a un colegio en portugués, ¿sabes? Ya. Entonces sí, pero vamos, sí, joder, si tengo neblina para cosas del 85 y tal, pues imagínate para una cosa del 80, tío. Pero tienes como pequeños recuerdos, ¿no? Sí, de la recuerdo época. cosas, tío, y recuerdo, sí, grandes playas, recuerdo eso, que fue Navidad y hicieron ahí como por las calles y tal, pues como hacen los carnavales, ¿no? Pues de repente, pues que en vez de carnavales, pues que si Papá Noel y no sé qué, pero a batucadas, ahí a samba y tal, y tú tienes ahí la idea de Papá Noel con nieve y los renos y eso, pero ahí era pleno verano, tío, y de samba, tío, como se hacían la pantomima para los niños ahí, Claro. pero a samba y batucada, eso me acuerdo, tío. Lo que pasa es que esto es 1980, esto es 1980, Sí, claro, tú naces en el 75, con lo cual empiezas primero de GB en 1981. Esto es. Entonces tus padres deciden en 1981 que ya os establezcáis en Alameda de Osuna definitivamente, pero Ya vivíamos en la Alameda Sur. ya vivíais en la... Hasta Sí, que claro, por pilló eso. el destacamento de un año mi padre y nos fuimos allí un año. Claro, o sea, me refiero a que definitivamente ya os establecéis en la Alameda de Osuna, aunque efectivamente desde creo que el año 76 estáis viviendo, desde que venís de Barcelona estáis viviendo en la Alameda de Esto Osuna, es. pero antes pasas, me han comentado en la Real Federación o en la Federación de Balear de Vela, me han comentado que parece ser que el manejo del Optimist, o sea, de lo que es el barquito de vela de niño, que te pregunte por eso, no sé. Joder, tío, pues esto debió ser el verano del 85 o así, o el 86. Yo creo que del 81 antes de venir a vivir a la Alameda de Osuna, creo, pero no lo sé. No, pues yo tenía 10 años. Pues ¿fue otro después? destacamento que pilló mi padre en Palma de Mallorca. Lo que pasa en este caso, yo ya... Ya eras más mayor. Claro, era un poco más mayor, tenía 10 años y vale. entonces mi madre, mi hermano y yo fuimos allí los meses de verano, ¿sabes? Vale. Me pasé Yo era pues un niño muy retraído y me costaba mucho hacer amigos. Y mis padres me apuntaron como a un curso de vela de un barquito, el barquito para los niños que se llama Optimist. Como yo no quería, vaya. Pero venga, a ver si conoces a alguien y tal. Y estuve un mes ahí como aprendiendo el Optimist tío.
O sea, que tú ahí ya estabas viviendo definitivamente en Alameda. O sea, fue un verano que fuiste allí. Sí. Vale, un verano vale. del 85 o del 86. Vale, yo pensaba que había sido justo antes de establecerte. No, porque de eso ya sí que me acuerdo de cosas, tío. No he vuelto a hacer vela en mi vida. Ni Pero nada, ganaste. Tío. Gané, tío, la regata. Tío. Tienes una copa. Sí, porque había peña que tenía su Optimis ahí, su barco personal, ¿sabes? O sea, y eran mucho mejores que los que tenían ahí descacharrados para los que no teníamos. Y no sé, tío, recuerdo que cambió el viento en el último momento y adelanté al que iba a ganar descaradamente, o sea, Una curva o algo pillaste ahí. Sí, no sé, cambió el viento de repente y de repente casi nos chocamos y sé que cabrón, no sé qué. Y el caso es que gané, tío. Gané y el chaval este se picó mucho, tío. Y yo fui a darle la mano después y no me la quería dar. No te tío. la quiso dar. No me la quería dar y estaba llorando ahí con sus padres, tío. Pero este era de los que tenía un Optimis en su casa. O sea, Tenía un Optimis suyo y era un super Optimis, tío, el pavo. O sea, es la historia del niño de papá con Optimis que de repente le jode que le gane uno de barrio que... Debía ser así, tío, porque Algo yo así. no he vuelto a tocar ya no un Optimus, o sea, no. Un barco de vela, tío, más que, no sé, para ir para coger un ferry, para ir a un concierto. Bueno, no he vuelto a hacer eso, la verdad. Ya te digo, me apuntaron mis padres como para ver si hacía amigos, porque estaba siempre ahí en casa. Yo era un chaval al que le gustaba estar en casa, ¿sabes? A mí me castigaban con salir a la calle. ¿Ah, sí? Sí. Excepto, bueno, cuando sí que luego ya, pues eso, en cuarto, en quinto, pues sí que salía con mis amigos de clase. Después de clase salíamos a las 5 y quedamos a las 5:30 en el puente de la Alameda. Sí. Y salía de 5:30 a 6:30, luego me dejaron hasta las 7. Yo en esa hora y media, o sea, hacíamos tantas cosas. Que era como... Ahora 1 hora y media no me da para nada. A la que pienso que hay 1 hora y media, ya ha pasado. Pero es como el dinero, que Pero en antes, esa antes época, pillabas tío, 100 pesetas y te daban un paramogollón y ahora coges incluso 100 euros y da igual. Pues sí, algo así. Pero No, pasa un recuerdo poco. que esa hora y media hacíamos de todo. Íbamos aquí, allá, no sé qué. Luego ya llegaba a casa, trataba de retrasar, hacer los deberes todo lo que podía. O incluso ya llegó una época que por tener las tardes libres lo que hacía es levantarme a las 8 de la mañana Hacer los o a deberes las 7 pronto. para hacerlos por la mañana, tío. Hostia, tío. Sí, los hacía antes de clase. Y luego siempre sociales y naturales eran por la tarde y la lección la preguntaba, a lo mejor te tocaba a ti, ¿no? Pozo, usted la lección, a ver. Y yo me la estudiaba pues en lo que bajaba a comer a mi casa y los 45 minutos que había hasta que tenía que volver a subir al colegio, pues me estudiaba ahí la lección, tío. Yo trataba de tener las tardes Las libres. tardes para ti. Yo he sido muy mal estudiante y los exámenes los he estudiado siempre la tarde anterior y... Un clásico. No he sido... Bueno, la verdad que cuando era chaval todavía aprobaba todo, pero bueno, ya llegué en el 6º, 7º y ya empecé a catear cosas. A flojear un poquito. Sí, pero bueno, la EGB la pasé sin repetir ni nada. Luego ya en BUP... Ya, bueno, ya vino otra historia, ¿no? Tripití segundo de BUP, Segundo tío. de- O sea, tripití, o sea, ese nivel, vamos. Fui al instituto de la Alameda Osuna. Y luego al Ramiro de Maeztu, ¿no? Claro, y ahí repetí y cuando tripití dijeron ya no se puede tripitir en o sea, aquí no permitimos eso. Y Búsquese entonces, usted otra plaza, ¿no? sí, me tuve que ir al Ramiro de Maeztu y al nocturno y tal y bueno, la verdad que esa fue una época guay. Yo tenía A pesar de tripitir. sí, 16 años ahí, sí, pero la recuerdo como guay. Por cierto, antes nos hemos dejado un poco de soslayo. ¿Cómo se conocieron tus padres? Que se conocen a principios de los años 70 y toda una carambola porque, como has dicho, tu padre era azafato, has dicho, pero bueno, Sí, auxiliar de vuelo, sobrecargo también fue. Sobrecargo, sí. Y en un viaje a Barcelona, un compañero suyo de trabajo llama a una amiga de tu madre y entonces le dice, bueno, estoy aquí con una amiga. Y dice, pues voy a buscar un amigo yo y salimos los 4. Y pum, y de repente el amigo era tu padre y coinciden allí, carambola completamente. O sea, podrías perfectamente no haber existido Qué nunca. fuerte. Pues es que este dato es que ni lo sabía yo, tío. ¿No lo sabías? No, tío. Pues estaba el compañero de trabajo de tu padre
Entonces llama a la amiga de tu madre y la amiga de tu madre le dice, pues yo estoy con una amiga. Y el compañero le dice, pues yo voy a buscar un amigo. Ah, pues venga, pues salimos los cuatro. ¿Cómo se llama el compañero? ¿Javier? Eso no lo Pues, sé, eso sí que no lo sé. ¿Y cómo sabes esto, tío? Porque leo mucho, tío. No lo sé ni yo. Pues sí. Pero estoy, o sea, yo es que ni lo he contado porque ni lo sabía. Esto ni es mi verdad, madre me lo ha contado ni nada. Pues es real. Qué fuerte. Principios de los años 70, Qué fuerte. en Barcelona, y luego se casan tus padres en el 73, para nacer tú en el año 75, efectivamente. ¿No te lo han contado nunca? Sí, bueno, como que se conocieron de esa manera, no, tío, la verdad. Es que luego mis padres se separaron, tío, y es como... Sí, ahora iremos a todo eso, pero por la parte de tu padre, por la parte de Joaquín, de tu padre, siempre has dicho que hay un legado muy importante parte de tu padre, ¿no? Que son los cómics, el cine, la música, todo lo que tiene que ver con la cultura. Sí. Entonces a mí me gustaría que fuéramos por partes, ¿vale? Vamos a empezar con la parte de los discos, con la parte de la música, ¿vale? Y vamos a hacerlo con un documento sonoro para abrir un poco la puerta y entramos a la puerta, si te parece, ¿no? ¿Lo escuchamos? Claro, tío. Venga, mira, escucha esto. Hola Rubén, ¿cómo estás? Soy Miguel Maya. Mira, recuerdo muy bien los discos que había en casa de mis padres cuando era pequeño. Estaban Wish You Were Here de Pink Floyd, Asheville Skyline de Bob Dylan, los musicales Hair y Jesucristo Superstar. Mi madre había traído algunos de estos discos en una gira que había hecho por Estados Unidos. Y sé que Joaquín, tu padre, viajaba mucho por su trabajo también. Siendo tan melómano, me imagino que traería discos de otros países y cosas así, ¿no? Claro, tío. Cuéntame qué joyas había en tu casa cuando eras pequeño. Un abrazo muy grande. Qué bueno. Claro, mi padre en las líneas se traía vinilos, tío, se traía pues esto que ha dicho Miguel Maya. Y de todo, tío, no sé, todo Led Zeppelin, todo Rolling Stone, todo The Who. Por ejemplo, a mi padre siempre le encantó Genesis, que es un grupo que a mí tampoco, pero bueno, lo tenía todo de Genesis y de Peter Gabriel, de Phil Collins nada, la verdad. Sí, Peter Gabriel y tal, de Phil Collins nada, tío. Pasó un poquito de Phil Collins. Pero de todo, mi padre se gastaba todo el dinero en discos. Tenía broncas con tu madre, por ejemplo. Tenía broncas, o sea, broncas serias, o sea, porque bueno, pues hemos sido, no sé, a ver, una familia de clase media, tío, de los 80 y... pues no sé, yo recuerdo que mi madre me dijo que la casa donde vivíamos en la Alameda que había costado 2 millones, ¿sabes? Y supongo que se metieron un crédito y en esa época un crédito para una casa igual lo cubrías en, no sé qué decir, 7 años, tío, o algo así. Claro, importante ahora mismo remarcar, por la gente más joven, hablamos de 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas. Claro, sí, no sí, de 2 millones de euros, claro. Claro, 12.000 euros. Claro. Que... 2 millones de pesetas, pues de los últimos 70, tío. Y nada, y bueno, mi padre se compraba los discos a paladas, tío. Iba a Discoplay, y a veces iba con él ahí de pequeño y tenía broncas con mi madre porque se venía con 20 vinilos, ¿sabes? De repente es como, joder... Yo he tenido suerte, yo he tenido Spotify en casa cuando no existía ni internet, o sea, he tenido todo ahí, lo he tenido todo. Mogollón Lo que de sí disco. que no había es en castellano, nada. ¿Nada? No, a él todo anglosajón ni flamenco. Mi padre decía que el flamenco le gustaba mucho a su padre y le recordaba como a una época de miseria, ¿sabes? Y venía a una casa muy pobre y tal y
a su padre le gusta el flamenco y como que no le recordaba, no le le daba traía. mal rollo el flamenco. Entonces en mi casa no había ni flamenco ni música española. Musicalmente para mí es todo, yo soy cultura anglosajona, o sea, los ingleses y americanos de la última mitad del siglo XX. El rock, el pop, todo esto. Y luego descubrí, ya en el instituto, con compañeros de clase, descubrí a Barricada, Extremoduro, Rosendo, Sabina. Bueno, Leño, bueno, Rosendo. Leño, sí, claro. o sea, pero entonces yo en cuanto a la música, ya sé que esto no es una entrevista de música. No, pero no, bueno, ya lo tengo que decir. estamos hablando de música. Pero para mí es como, yo flipé con entender las letras, ¿sabes? Claro. A mí me da igual, yo a día de hoy tampoco sé qué dicen muchas canciones de Led Zeppelin y me da igual. Y te da igual, claro. Pero sí que descubrí con los grupos estos españoles que sonaban peor, pero entendía las letras y me gustó un mogollón. Entonces yo, pues supongo que como ellos también, he tratado de juntar A mamar un poco cosas, de los dos lados. música anglosajona y letra en castellano. Claro. Por cierto, Joaquín Laureano, que es como se llamaba tu padre. Laure le llamaban. Pozo Rufo. Por lo que veo, tío, todo el mundo que lo conoció, todo el mundo que. Porque, por desgracia, falleció en marzo de 2022. Por lo que veo, tío, todo el mundo que pasó por su lado, todo el mundo que coincidió con él, súper querido. Sí, sí. Era pues un tipo muy desprendido y bueno, pues le gustaba mucho, no sé, o sea, le gustaba la gente, tío. Le gustaba la gente y si era amigo tuyo ibas a su casa y salías con 6 vinilos, tío, y 2 libros y 3 DVDs, tío, porque ¿no has visto esto? Toma, ando. Y luego se arrepentía, decía, joder, ¿dónde tengo este? Ay, joder, tenía yo qué sé, tío, el Free Willing de Bob Dylan, tío, me lo compré en Londres, no sé qué, y se lo regalé es que no sé ni a quién se lo regalé, pero en el momento lo hacía todo de corazón y era así, no sé, sí, joder, claro, ahora como ha fallecido, cuando alguien fallece parece que era muy querido por todos, pero un tío además con mi padre es verdad, tío, yo qué sé. La verdad que todo el mundo le quería mucho, sí. Pero un tío que lo pasó Canutero también, era un tipo que fumaba canutos. Que fumaba en las puertas, por cierto, aunque no estamos hablando de trabajo, Sí. pero que fumaba en las puertas de tus conciertos con la peña que te sigue a ti, ¿no? Sí, a mí con 13 años me cogió mi padre, todavía, bueno, con 12 años, tío, como a punto de separarse de mi madre y que para mí eso fue como, hay un antes y un después en mi vida, ¿sabes? Sí. Y con 12 años me cogió y me dijo, mira Rubén, yo fumo canutos. Porque ahora te lo va a decir cualquiera por ahí, que no sé qué, te va a llegar mal, entonces yo no tengo nada que ocultar y yo hago esto. Hostia, tío, siempre ha sido un problema con tu madre, no sé qué, porque mi madre no, para mi madre era un drogadicto. Mi padre, y eso Ya. que hacía quizás escondidas y tal. ¿Y qué fumaba? Por preguntar, por Hachís. preguntar, hachís. Hachís. Estamos hablando de los años 80, a finales de los años 80. Sí. Bueno, pero yo creo que además precisamente para la concienciación al margen de que luego tú fumaras o no fumaras, pero la concienciación de lo que es esa droga, creo que está bien, ¿no? Para un chaval así que sepa lo que es, que sepa de primera mano lo que es de parte de su padre, ¿no? Bueno, mi padre no ha sido un tipo de bar, ¿sabes? Un tipo de que se iba al bar con los amigos y llegaba mamado. Mi padre nunca fue de alcohol, pero sí que un día me cogió y me dijo, yo fumo canutos. Hay otros padres que les gusta el soberano o las cañas y todo esto. Yo no, a mí, y nunca le vi borracho. Pero lo he visto fumar mil veces. Sí, sí. Entonces, para mí el hachís ha sido como algo, no sé. Luego dejó de fumar tabaco pero se hacía sus pipitas de hachís. Yo lo digo así. Para mí es una cosa que debería estar legalizada, pero bueno. Sí, no, para mí también. Esto es mi... Para mí también. Y que así se le quitaría el estigma también de que es algo que quieren hacer los jóvenes como para transgredir. Si es algo que te venden en la farmacia, pues no hay transgresión ninguna con Claro, eso. Pero claro. bueno, este es otro tema. No, pero bien, está bien. Por cierto, hablabas de la separación de tus padres, que cuando tienes tú más o menos 13 años, Esto es. algo así, se separan tus padres. Tú le contaste a Mara Torres, que en el momento fue un cataclismo, pero que luego aprendiste de eso
Sí. ¿En qué parte, o sea, cuál es el aprendizaje que luego se lleva uno con los años cuando se separan sus padres? En una época, recordemos que si tú tenías 13 años, hablamos del 88, 89, por ahí, finales de los años 80, sí. En el año 81 se había vuelto a legalizar el divorcio después del franquismo, porque bueno, en la Segunda República sí estaba legalizado el divorcio en el año 32, pero luego en el 81 se vuelve a legalizar, o sea, solo hacía 8 años, 7, 8 años que estaba legalizado. ¿Cómo fue para ti en ese momento? Bueno, pues una hecatombe. De repente, pues también amigos ahí de la familia, pues toda una consternación y tal, y a mí diciéndome, ahora eres el hombre de la familia, tienes que ayudar a tu madre. Mi madre se le cruzó el cable cantidad, se pilló una depre chunga, mi madre, joder, era lo que en aquellos años se llamaba ama de casa, vaya. Sí. Había sido grafista tu madre. Sí, claro, de joven, ¿no? Pero se casó y de alguna manera se dedicó a la casa y a criarnos a nosotros, porque mi padre, siendo auxiliar de vuelo, pues de repente tenía una línea y estaba 4 días fuera de casa, ¿no? Claro. Y luego estaba 4 días en casa, ¿sabes? Pero sin madrugar, ir a una oficina, ¿no? Bueno, y fue como un momento duro, y aparte que justo cuando yo acabé la EGB y pasaba al instituto, me acuerdo que a mí me habían quedado 3 en octavo de EGB. Si yo no aprobaba esas 3 en septiembre, tenía que repetir octavo, ¿no? Pero yo ya quería una guitarra española, porque ya había empezado a escuchar música y yo ya quería tocar la guitarra. Y le dije a mi madre, yo quiero una guitarra. No. Y ella me dijo, bueno, si apruebas, si pasas a BUP, te compro una guitarra española. ¿Vale? Aunque tu madre tenía una guitarra en casa, que tenía un par de cuerdas, ¿no? Sí, le puse yo cuerdas, pero estaba muy chunga y tal. Y yo ya me he dado cuenta que estaba chunga y tal. Y bueno, y quería mi guitarra, ¿no? Y me acuerdo que aprobé todo. Por lo que sea. En ese septiembre, al día después, mis padres en la comida nos dicen a mi hermano y a mí que se van a separar, y al día siguiente va mi madre a comprarme la guitarra. Entonces la guitarra para mí llegó en un momento, o sea, en ese momento para mí fue un salvavidas. Yo, joder, esto lo digo, pero nunca me cree nadie. No es como, tú que empezaste en esto como para tocar, para ligar y tal. Digo, yo la verdad que para mí fue como... tocar y empezar a aprender a hacer música y todo esto, y la guitarra, las horas de guitarra era para mí un refugio contra todo lo que estaba pasando en mi vida familiar, la verdad. Hostia, es duro, pero es bonito también, ¿no? Sí, esto se lo oí, que no soy un gran fan de este grupo, al cantante de Muse, ¿sabes? Ajá. Y como por la misma leí una entrevista y contaba esto. Mi padre se fue de casa, mi padre era músico, no sé qué, y yo empecé a tocar la guitarra porque era mi padre ausente. La música, la guitarra, y lo leí y dije, joder, tío, pues a mí igual. Y me encantaría decir, no, yo empecé para ligar. Pero no. Pero la verdad que no. Luego he ligado ahí y todo, pero una cosa no quita la otra. Ligado sin la guitarra, digo yo también. No se sé. habla mucho a veces he ligado tanto, de los estigmas que hay de los estigmas que había en aquella época. Se habla a veces de los estigmas que había con los divorcios, ¿no? Con la gente que estaba divorciada, porque en clase pues normalmente había muy poca gente que tenía padres divorciados. ¿Tú eso? Sí, es verdad. Era una movida. Sí que tuve un par de amigos, tío, que sí que tenían a sus padres divorciados o separados. Bueno, mis padres se separaron y estuvieron 20 años sin hablarse, y luego al final ya, no sé... ¿Se volvieron a llevar bien? Sí, incluso mi padre con otra pareja asentada, seria, y mi madre y Pepa hablando a veces por teléfono y siendo amigas. Qué guapo, tío. Y todo bien, ¿no? O sea, pero tardó mucho eso, y bueno, joder, yo qué sé, qué íntimo es todo esto. Claro, tío, de eso se trata. ¿Y qué te iba a decir? Y al final, el aprendizaje que te llevas de todo eso con el tiempo, como le decías a Mara Torres, cuando pasa todo ese tiempo, el aprendizaje que te llevas de todo eso, ¿cuál es?
Pues no lo sé, tío. No sé, el aprendizaje, bueno, que te tienes que buscar tú las castañuelas, no sé, las castañas. No sé qué decir, tío. Pero mi adolescencia fue complicada, tío. Pero esto ya son los años 90, ¿vale? Ya. Cuando pasé al instituto, o sea, en ese sentido, ¿no? Yo no quería estar mucho en mi casa y bueno, ya no es que empezara a flojear con los estudios, que empecé a catear mogollón, a tripitir y yo ya solo quería... Me encanta el concepto tripitir, me flipa. Es que tripití, tío, segundo. Sí, sí. Es que y pasé a tercero y ya lo dejé, vamos. Yo solo quería ser guitarrista de una banda. Yo siempre en esa... Yo quería ser Jimmy Page de Led Zeppelin, quería ser un músico barra mago, ¿sabes? Y no quería nada más. Bueno, al final te centraste en lo que te gustaba, que es una manera también de formarse. Que, por cierto, con todo esto de la música, el mundo Walkman en aquella época, que era maravilloso, que todos teníamos... Yo, de hecho, creo que tengo todavía un Walkman guardado y creo que un Discman guardado todavía. ¿Cómo era tú te acuerdas del primer Walkman? Porque sí que recuerdo que tú con 10 años en la piscina coges un Walkman de alguien, te lo pones y escuchas a los Rolling Stones por primera vez en ese Walkman. De mi padre, sí. ¿Era de tu padre? Sí, sí. ¿Y cómo era ese Walkman? ¿Recuerdas cómo era? Pues debía ser el primer Walkman de Sony, porque a mi padre le encantaba todo eso. Se pillaba siempre lo mejor. O sea, se compró el beta, y se compró el mejor que había en ese momento. Un trasto impresionante. Y el Walkman, o no sé, el que sacó. Yo le veía a mi padre escuchar mucha música, yo todavía no escuchaba. Y un día me acuerdo, en la piscina estaba ahí, se había dejado el Walkman y tal. Digo, tío, ¿qué hace mi padre escuchando tanto música, sabes? Y me puse eso, le di al play y justo sonó Wild Horses. Y yo dije, joder, qué canción más bonita y qué sucia. Me sonó sucia y bonita ahí, pero para mí fue un flechazo. Como las buenas canciones, ¿no? Ya dije, pero ¿y esto qué es? Porque ya había escuchado cosas de la radio, pero eso no sonaba como lo que sonaba en la radio en la época. A mí es que ahora dicen, ¿y Depeche Mode o Communers? A mí lo que me gustan son los grupos de guitarra, la verdad. No, a mí algo de maquinita es que no es que no me atrae, tío. Es que no me gusta, tío. Lo que más me puede gustar es Portishead, ¿sabes? Pero que tiene pues electrónica y tal, pero hay una guitarra ahí sonando, tío. Para mí tiene que sonar una guitarra. A mí es el instrumento para mí entrada en la música, ¿sabes? La guitarra. Y bueno, y justo por lo que sea, pues mi padre había estado escuchando el Sticky Fingers, que empieza con ¿cómo se llama? Brown Sugar, después es Way, después viene, pues debió escuchar esas dos primeras, dijo, bueno, me voy un momento a comprar tabaco, lo que sea. Y yo me lo puse y justo es que empezó a sonar Wild Horses, tío, y un flechazo, tío. Y no me sonaba nada de lo que sonaba por la radio, me sonaba otra cosa. Ya cuando vino le pregunté, oye, ¿qué es esto que suena? Y me dice, joder, los Rolling Stones. Dije, vale, por eso son tan conocidos. ¿No? por eso. Porque son como especiales ahí, pero creía que iban a ser como electrónicos o algo, no sé. Bueno, cosas que piensas. Ya habías hecho una pequeña idea de que eran los Rolling Stones. Claro, todo el mundo los dice, ¿no? Y los nombra, y esto por qué. Pero no me esperaba que fuera así, una cosa así como acústica, con guitarras eléctricas. Y digo, claro, sonaban como sucios. Yo ya veía que eso sonaba sucio, tío, ¿no? Sonaba como lo que sonaba que oía ahí, pues yo qué sé, de la radio, que sonaba, pues aunque no quieras escuchar música, suena por ahí en la vida, ¿no? En unas fiestas, en no sé qué, o en clase, al ir a una excursión, pues lo que... en el autobús. En el autobús, esto es. Y antes has hecho referencias cinematográficas en la redacción, Freddy Krueger, Star Wars. ¿De qué manera te influyó tu padre con el mundo cinematográfico en tu vida? ¿Cómo entra al videoclub en tu vida también? Bueno, pues no, le gustaba el cine de todo tipo, ¿no? ¿Te llevaba a la sala? ¿Te llevaba a salas de cine a ver cine? Bueno, sí, pero no me llevaba a ver El halcón maltés, ¿sabes? En reposición, ni movidas así, tío. No, me llevaba a ver pues, lo que salía, tío, En busca del arca perdida. Bueno, esa no me pilló. Igual los Goonies. La siguiente, ¿no? Sí, los Goonies, digamos, toda la familia. ¿Cómo se llama? El templo maldito de Indiana Jones.
yo qué sé, tío, el Imperio contraataca, pues todo esto, ¿no? ET, joder, fue la leche. Pero luego, pues como cualquier, no sé, familia de clase media, o como lo quieras llamar, Si es que de los existe eso de 80, o bueno, se supone que en esos años sí que existió, ¿no? O yo qué No sé. sé, Mira, es muy discutible lo del muy tema de la- discutible, vale. Pero bueno, todos hemos tenido un vídeo, o casi todos, y bueno, no todos, ¿vale? Pero, Sí, pero un VHS o un Betacam o pues tal, yo ¿no? tenía un beta, tío, y había videoclubs, tío. Tú ibas ahí a alquilarla. Y si ya habían alquilado la peli que tú querías, pues tenías que pillarte otra, Si, ¿no? si no llevaba el cartoncito, ¿no? El cartoncito era que estaba libre, ¿no? Por lo Había menos en un mi cartoncito época. de VHS y otro de beta. Si tenía suerte, yo en el beta. Pues, y recuerdo que yo pillaba las de miedo ahí. Y a mí sobre todo las portadas, ¿no? A mí siempre me han gustado mucho los tebeos, tío, y no sé, y me gustaba mucho, no sé, los monstruos, tío, y las cosas paranormales. Aunque te daba miedo, has dicho antes. Me en daba la- un miedo que te cagas, pero no lo podía evitar. Entonces yo pillaba pues, a Freddy Krueger y todo esto, luego me cagaba de miedo y tenía pesadillas, tío, pero es las pelis que quería ver. O sea, recuerdo Posesión Infernal, o sea, Hostia, bien de niño, ¿no? Ahí entrando nunca en he vena. pasado, o sea, tanto miedo, o sea, ahí ya dije, me he pasado, tío. O se han pasado Esto ellos, no, tío, haciendo esta claro. peli, esto es demasiado, tío. ¿Y cómo se llamaba el videoclub de tu barrio? ¿Te acuerdas? El ¿Cómo mío, se llamaba, el mío se tío? llamaba Videorrados, tío, el que yo iba. Vale, Videorrados. tío. Me acuerdo de uno posterior que se llamaba el Videoclub Alfield, tío. Estaba en la Alameda Suna. Pero al que iba en los 80 con 10 años, ay, ese no me acuerdo, tío. Pero sí sé que ahora hay un restaurante italiano. Que había como, en los videoclubs siempre había como al final la puerta esta tipo como el oeste, así que se abatía, y detrás estaba lo prohibido, ¿no? ¿Te acuerdas? En los videoclubs siempre estaban como, por lo menos en el mío, había como una puerta de estas abatibles y ahí detrás estaba todo lo porno, claro. En este ni lo vi, tío, la verdad. Yo creo que en este ni se lo plantearon como somos ¿No? un videoclub familiar, tío, y... Hostia, en mi época, por lo menos... En el Alfield sí que lo había. Era como en la esquinilla del Cine X y tal, pero en este yo no recuerdo, tío, eso. Recuerdo que costaba mucho, no sé, alquilar Super Detective en Hollywood y Siempre estaba pillada. Sí, siempre era muy difícil, tío, pillar esa, ¿sabes? Tenía que coincidir, tío, pillar ET o algo de esto, tío. O no sé, una vez pillamos Alien, tío. Conseguimos pillar Alien y luego aparte es que la veías con los amigos, tío. Yo recuerdo ver Alien con muchos amigos, tío. En casa os reuníais todos a verlo. Sí, o alguien lo había, otro amigo del edificio, del bloque, lo que sea, había conseguido alquilar Rambo, tío, íbamos todos. Yo recuerdo ver Rambo con 15 colegas de mi clase en la casa de uno, tío. Pues lo había conseguido y fuimos 15 a ver Rambo. Y luego salimos todos ahí haciendo así y queriendo ponernos cachas, tío. Oye, has dicho también que te gustaban mucho los cómics. Sí. Quiero abrir otra puerta con otro documento sonoro. Me gusta decir tebeos, tío. Te veo mola más, Sí, ¿no? sí, aunque sea Moebius, tío. Sí, pero es verdad que es más auténtico, más nuestro también, ¿no? Cómic suena a snob, tío. Me gustan los tebeos, tío. Y no sé, me parece un gran arte. Y no es cine ni literatura, tío. Es otra cosa, tío. Hay verdaderas obras de arte. Mira, vamos a abrir la puerta primero y entramos en el mundo del TVO, en este caso. Mira, vamos a ver. Hola Rubén, soy Paco Roca y bueno, quería aprovechar para preguntarte sobre tu relación con los cómics, ¿no? Dicen que, bueno, que nos pasamos toda la vida, ¿no?, intentando recuperar las sensaciones de la infancia y por lo menos para mí los cómics han sido muy importantes en mi infancia, ¿no? He intentado recuperar esas sensaciones que tenía con su lectura, ¿no? Desde viajando a los lugares de los cómics de Tintín hasta recuperar, ¿no?, determinadas sensaciones de aventura o de extrañeza que sentía, ¿no?, con esos primeros cómics, ¿no?, con los cómics de Bruguera, con los cómics de Tintín, con Asterix, con Spirou. Y quería saber, ¿no?, si para ti también ha sido importante los cómics en tu infancia, qué sensaciones, ¿no?, tenías al leerlos y si de alguna manera, ¿no?, todo eso ha dejado huella en tu forma de ser.
Ahí lo teníamos, Paco Roca, tío. Pero Paco Roca... Paco Roca, La Casa, Los Surcos del Azar... El invierno del dibujante, Andanzas de un hombre en pijama. Efectivamente. O sea, Confesiones estoy de- releyendo los cómics de los TVs de Paco Roca. Esta noche, antes de dormirme, he estado leyendo Andanzas de un hombre en pijama. Es que tiene Confesiones de un hombre en pijama, tiene varios. Y Andanzas también. Claro, Vale, no sabía eso. Confesiones me lo terminé hace 3 días y ahora estoy con Andanzas de un hombre en pijama. Arrugas tuvo en su momento. Arrugas es su hit. Aunque no estemos hablando de trabajo, te voy a confesar una cosa. O sea, Paco Roca, o sea, no sabes lo que admiro yo. Yo Lo sé, admiro a claro. Paco Roca tanto como a Bob Dylan. O sea, casi lloro, pero ¿le conoces o algo? ¿Cómo? Le conozco y es más, Paco Roca, que te ha mandado este mensaje, y Paco Roca me ha transmitido, que te lo diga, que esto es real, que él dibuja escuchándote a ti. Esto es verdad. Venga, anda. No, esto es totalmente cierto como te lo estoy contando. Pues Como te lo estoy contando. Yo ya lo he conseguido. O sea, tengo todos, o sea, luego te los enseño. Tengo todo lo de Paco Roca. Pues te Es juro uno que es de así, los ¿eh? grandes de mi cómic barrio. español. Para mí, vaya, junto a Carlos Jiménez, el de Paracuello, Los Profesionales. Bueno, me gustan mucho. Mauro Entrialgo. Rabo, no sé. Paco Roca es un genio del cómic, tío. Estoy leyendo sus para mí, o sea, y por recomendación de mi padre. Le conozco. Mi padre es que era muy enterado sí, de todo por esto. recomendación de tu padre, Sí, sí. mira, y un día me dejó, yo qué sé, pues esto, Arrugas, tal, no sé qué, y mira este autor que hay ahora. Jaime Martín me gusta muchísimo también. O sea, podría hablar tanto de cómics como de música, tío. Y a mí me apasiona. Paco Roca tiene obras de arte, tío. Sí, no, obras de maravilloso. arte. Y es maravilloso, tío, lo que hace. Pues te prometo, te juro, y de hecho, mira, lo voy a decir aquí en antena, pero hemos hablado de poneros en contacto, luego te pasaré el teléfono y le pasaré el teléfono a él. Me pongo nervioso, no sé qué decirle. No, gracias, yo no quiero darle abrazo ni nada. Que siga dibujando. Lo tengo todo de Paco Roca. Pero completamente Todo, así, y todo. además, te lo digo de verdad, él escribe, o sea, él dibuja escuchándote a ti, y eso es real, luego te enseñaré pruebas fehacientes para que lo veas. Jolín, tío. Pero es totalmente así, y se crió a 4 calles de donde me crié yo, o sea, Qué es de mi fuerte. barrio, de Valencia. Y debéis ser más o menos de... No, él es un poco es más antes. mayor que yo soy de los 80 y él debe ser no lo sé, pero no me atrevo a decirlo, pero creo que de los 60, 70, por ahí será, ¿no? Tío, esto es una casualidad del destino porque te juro que me estoy releyendo a Paco Roca y me ha costado esta noche leyéndome 4 historietas, tío, de Andanzas de un hombre en pijama de Paco Roca, tío. Maravilloso, pues fíjate, anoche... O sea, anoche esto es una carambola rarísima, tío, y maravillosa, tío. Pero no quiero molestarle, no quiero... No, hombre, no, pero que te quiere conocer, y yo yo voy a poner en contacto para que os conozcáis. No, que, por porque cierto, tiene que quitarse el pijama, que es lo que menos le gusta del mundo. Y yo no quiero molestar a esa gente. Que por cierto sacó La Encrucijada, no sé si lo escuchaste, pero sacó La Encrucijada con Seguridad Social también, ese trabajo que era como Te Veo y... ¿no? Era como Sí. especie de Te Veo disco o algo así, ¿no? Claro, es que Seguridad Social son también valencianos. Valencianos ¿no? también, valencianos. ¿Y cómo era para ti comprar TVOs en su momento? Porque no sé si la colección de Watchmen igual llegó cuando eras pequeño. Vale, Watchmen lo tenía mi padre, porque Alan Moore es un genio del cómic, el gran escritor. A mí de superhéroes y esto... Bueno, sí que empecé de niño. Uno de mi clase de repente coleccionaba cómics, tío. O sea, Spiderman, no sé qué, Superman, todo DC, todo Marvel, y me metió el gusanillo, tío. Y la verdad que íbamos a... Bueno, en Madrid Rock o Discoplay, no sé, en la Gran Vía, tío, íbamos ahí con 9, 10 años, no se lo decíamos ni a nuestros padres, que cogíamos el metro. Hombre, tío. con 9, 10 años, Sí, ya me imagino. desde la Alameda a Gran Vía en metro, tío, es 1 hora, ¿sabes? Bueno, desde Canillejas, porque tendrías Sí, que ir desde la Alameda hasta Claro, Canillejas. íbamos andando primero, ¿no? Eso es, cogíamos el 115 o el 105 hasta Canillejas y luego ya íbamos a Gran Vía, tío. Pues entramos y la verdad que tengo que confesar que robábamos cómics, tío. Hostia, tío, Comprábamos uno y nos daban la bolsa y decíamos, ay, y nos quedábamos mirando, tío, y a veces robábamos 10, tío. Y una vez, déjame contarlo, tío, que yo estaba pero ahí... déjame un segundo, antes de que me lo cuentes, Vale. antes de que me lo cuentes, porque ha prescrito, pero antes de que me lo cuentes, escucha esto.
Pues érase una vez un día que había algo aburrido en el colegio y decidimos irnos a Madrid, a una tienda de discos grande que había, pues a comprar vinilos y cómics. Y bueno, el método era que tú llegabas a la tienda, comprabas un vinilo que te molaba y te ponían un precinto en el asa de la bolsa, ¿no? Entonces salías un rato, estabas fuera un poquito y luego volvías a la tienda, te pegabas al mostrador, o sea, a la estantería de los vinilos, volvías a buscar alguno que te molase, abrías el precinto y ¡fiu!, lo dejabas caer en la bolsa. Y luego nos fuimos, recuerdo, a una tienda de cómic y bueno, estábamos ahí pegados a la estantería y Rubén sacó La broma asesina de Batman, en que se veía al Joker con una cámara diciendo sonría. Y nada, era como decir, te está mirando el tío de la tienda y nada, nos arriesgamos y nos lo mangamos, por supuesto, un triunfo total y nos volvimos a la Alameda. Pero bueno, creo que se quedó por ahí un olorcillo especial en la solapa de la peste. Qué fuerte. Sabemos quién es, ¿no? Sergio Sánchez Martija, tío. Hombre, ahí hemos está. hecho toda la EGB juntos, tío. Él era también comiquero y musiquero, nos encantaba. Bueno, íbamos al cómic americano, todavía era pequeño y me gustaba Question, Spiderman de Todd McFarlane, Frank Miller. Y bueno, empezamos con Alan Moore, empezamos a comprenderlo, ¿no? Todo eso. Y sí, tío, yo he robado muchos cómics, tío. Pero un día en una tienda de estas, tío, me había comprado uno y me había quedado mirando, le había quitado el precinto, como dice Sergio. Me había metido 7 más, tío, y por codicia. 7, ¿eh? Claro, yo me ponía detrás, o sea, una tienda de cómics, tío. O sea, alguien que pone una tienda de cómics, tío, es porque es un amante del cómic, es un ¿sabes? romántico, sí. Y lo último que espera es forrarse con eso, ¿sabes? Y bueno, lo hacíamos, tío, como también lo hacíamos en Discoplay, robábamos con el mismo método vinilos, discos. Y me habían pillado, nos habían cogido ahí, que no son vuestros padres, vamos a llamar. Ah, sí, ¿eh? Sí, había Hostia, venido mira, de esto seguridad. No lo sabía. Nos habían cazado y había vuelto a hacerlo, había vuelto a reincidir. Pero una vez, en una tienda de cómics, había metido 7 y por codicia intenté meter uno más, tío. Y de repente noto algo aquí. En la nuca. En la nuca, tío, y de repente hago así y veo que es el tipo de la tienda. Y solo me dijo, pero tronco. Y se volvió al mostrador y ni me cogió la bolsa. Y yo salí de la tienda con la bolsa sin mirarle. Ni siquiera me dijo, dame esto. O sea, yo me la dejó llevar y solo me dijo, pero tronco. Desde entonces no he robado ni un caramelo en mi vida. Te dio como una lección ahí de... Me dio una lección, tío. Y me habían pillado en otros sitios. No sé por qué. Teníamos esa onda, tío. Porque no teníamos... Queríamos bueno, cosas... Cuando eres chaval eres inconsciente también. Y no teníamos el dinero. Y luego también por el chute de adrenalina, ¿sabes? Y nos habían pillado y chungo y el de seguridad. Y habían llamado a mis padres y tal, no, por favor, no llame, le contamos antes, se acaba de morir mi padre y ahora no puede llamar a mi madre, tal, no sé qué, de todo, tío, y lo habíamos vuelto a hacer. A mí ese tipo solo se me puso aquí y me dijo, pero tronco. Y con eso te lo se dijo. volvió, tío, ni me dijo, y déjame esto que han mangado. Me dejó salir por la tienda, tío, y desde entonces no he vuelto a robar nada, tío. Y entro a los sitios y compro algo o no compro nada, pero salgo con cara de no te he robado nada. No te he robado nada. O sea, tengo como un problema con eso, que yo entro a los sitios y pongo cara de que no he robado nada. En el chino, no sé, en cualquier sitio, tío. Pero porque ya se te ha quedado ahí grabado de aquel momento, tío. Sí, tío, fue una lección que te cagas, tío. Joder, ¿cómo molaría un sin reencuentro? Violencia ni nada, tío. Un reencuentro ahora con el tipo. Se lo pagaría, tío. Le pagaría, o sea, y le diría, mira la de cómics que tengo, tío. Gracias a tu tienda, tío. Siento habértelo robado. Ahora sé que eras un enamorado del cómic, tío. Que montaste una tienda, tío, por puro amor al medio, tío. Al género, a esas historias, a esos dibujantes, tío. Y te llegaban tres mocosos de mierda, tío, y te robaban tebeos, tío.
me disculparía y le diría, mira, tío, hiciste a un amante del cómic, tío, y dime cuánto es, tío. Sí, sí. Porque todos esos cómics, los que robabas y los que comprabas, ¿los tienes todavía? Sí, esos ya están en casa de mi madre, tío. Es que todo eso, El Vigilante, The Question, bueno, todo eso sí lo tengo en casa de mi madre. Es que aquí ya no me cabe mucho más, tío. Entonces aquí tengo lo que más me gusta, ¿no? En cómic hay un antes y un después, que es que yo empecé pues con los americanos, Marvel, DC y todo esto, Spider-Man. Y de repente cuando iba a visitar a mis abuelos a Barcelona, tío, yo me daba paseos por las Ramblas y había ahí pues unos kioscos, y de repente vendían, ahí conocí a Cimoc, 1984, Metal Hurland, el Víbora, aunque el Víbora era para más mayores. Eso en Barcelona. En Barcelona vendían, tío, como 3 números de Cimoc encuadernados en uno, ¿sabes? Y ahí conocí otro tipo de cómic, tío. Un cómic fantástico. Yo ahora sé que era cómic europeo, ¿sabes? O de repente también americano, pero Robert Crumb, ¿sabes? Ya no era superhéroes. A mí el cómic de superhéroes se me quedó como en la infancia. Incluso las pelis ahora de Marvel y todo esto... ¿No te atraen? A mí no me va nada, tío. A mí me gusta Spider-Man de los primeros 2000, porque es divertido y tal, tío. Pero a mí hay una... Mira, todas las pelis estas así como muy seriotas de... O esta es mi idea, esto se va a enfadar gente. No, que la siga, de Batman y todo esto. Yo veo a Batman, tío, y veo ahí como una oscuridad y una profundidad y un rollo patatero, tío, que no es más que... O sea, todo el cómic posterior y todas las pelis estas como seriotas de Marvel son una copia de Watchmen, de Alan Moore. Ya. Cualquier comiquero... serio puede darme la razón, tío, pero voy a decir esto y alguien que vea que sea muy fan de Marvel va a decir que soy un gilipollas, y no me importa, porque lo soy, pero no por esto, tío. O sea, todo es una copia de Alan Moore, tío, pero Alan Moore se la verdad es que no fue de ahí, controlo nada, tío, de todo ese... Pues Watchmen es la obra maestra que acabó con los cómics de superhéroe como se conocían. Le dio profundidad, le dio trama psicológica a cada personaje. De repente eran superhéroes, tío, pero de repente uno estaba divorciado, otro tenía problemas con el alcohol, otro se había jubilado, ya no podía dar saltos por ahí, ¿sabes? Entonces, como meterlo en un contexto real. Y luego hay uno que sí tenía superpoderes, que es el Doctor Manhattan, y de repente, claro, ¿qué pasa si de repente hay un tipo que tiene superpoderes de verdad? Este era americano, pues de repente el gobierno americano es como su gran arma, ¿no? Y entonces en el cómic pues ganan Vietnam gracias al Doctor Manhattan que tira rayos por los ojos, tío, o ¿sabes? Puede hacerlo, es Dios. Yeah. Es Dios ese tío, ¿no? Entonces, es como, no sé si la primera vez, pero sí, yo creo que sí, que alguien hace como una cosa como real con los superhéroes, ¿sabes? Y todo lo que hay después de superhéroes y las pelis de estas super rollos y profundas de Batman, que no hay quien se las coma, porque son un rollo patatero. Yo la verdad que no he visto ninguna, te tengo que confesar. Bueno, mola la primera, la de... Quiero decir que no es tan, no sé, es más liviana, tío, como Spider-Man del Tobey Maguire, o como se llame este. Son más majetas, tío, madre, tío. Es un tío que salta por ahí y no sé, no hay tanta profundidad y psicológica porque les sale mal, tío. Toda la profundidad psicológica de las pelis estas se lo han copiado a Alan Moore. Intentan hacer Watchmen y ya huele, tío. Como Alan Moore se piró de ahí. Huele como la peste. Huele, o sea, sí, fatal. ¿Qué te iba a decir? Y cuando ibas a Barcelona, ¿qué decías? Ibas a visitar a Dolores y a Enrique, a tus abuelos, que fueron longevos increíblemente, creo que 104 tu abuela Dolores y creo que 92 Enrique. Y tío,
yo no te he escuchado nunca en catalán, pero creo que sí tenías ahí una frase, un habitas timumol a Enrique, que creo que, no sé, yo no te he escuchado nunca la frase en catalán, pero creo que era la frase que le decías a tu abuelo. Sí, mi padre estaba, mi abuelo estaba medio sordo, tío, y te empezaba, la primera frase te la decía en castellano y luego seguía hablando en catalán, ¿sabes? Entonces, cuidado, Rubén, que te vas a caer, que te farás mal, coi, cuyón. Sí, decía muchos tacos ahí. Cuyón, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo, pero bueno, también cosas bonitas ahí, tastimumol. No sé, tengo frases que son todo de mi abuelo ahí, pero sueltas que no tienen. Pero molaba Tanca la porta, sisplau, bon profit, encara que sigues porquet, cosas así, pero nunca llegué a hablar catalán. O sea, bueno, lo hablo como Aznar en la intimidad. En la intimidad. Y en los conciertos. Cuando voy a Barcelona me tiro el moco y lo hablo y nadie se ha molestado nunca, tío. Y yo soy catalán. Sí, yo soy porque catalán. no lo ven como un vacile ahí, porque yo nací allí. No, tío, naciste sí. ahí, tus abuelos son Yo me he criado en de allí. Madrid, yo soy de Madrid, pero bueno, yo nací en Barcelona, tío, la verdad. Pero tu abuela también, tu madre, Lola Prats, también, Barcelona, también de Barcelona. pura cepa. Ella sí que lo habla y tal, y sí, sí. todo. Bueno, y ibas allí a Pobla Sec a Poble Sec, tío. Yo nací en el Poble Sec, tío, donde... Allá a Serrat. visitarlo. Sí. Totalmente, tío. y todo. Bueno, naciste en la clínica Delfos realmente, ¿no? En la Tío, es que clínica esto Delfos. no lo sé ni yo. Sí, tío. ya te lo digo yo, la clínica Delfos. naciste. Claro, pues la casa de mis abuelos estaba en el Poble Sec, tío. Y la casa de tus abuelos Qué estaba en fuerte, Pobla tío, Sec, sí. Antonio, tío. O sea, claro, pero tú eres un detective. Me Detective dices cosas que ni sé. detective privado. tío. Sí, pero yo es información que te quiero Qué dar a ti para que fuerte, tú tío. tengas, porque claro, igual, imagínate crecer sin saber todo esto, pues yo te lo cuento para que tú... Y con Sergio Sánchez Martija, tío. Sergio Sánchez Martija es uno de los amigos con los que quedaba de 5:30 a 7 cuando salimos de la GB, tío. Aquí entraríamos en el mundo aventurillas. Aventurillas, tío. Estaríamos eso en las aventurillas, ¿no? Eso es, tío, nos colábamos en todos los sitios, tío, en el Capricho, en el Resitour, Hotel Diana, que era un hotel que, bueno, ha cambiado de nombre, ahora se llama de otra manera. Está Cerca ahí en del Colegio Guadalajara, por ahí. Esto es, tío, pues nos colábamos en las habitaciones, entrando por debajo para que no viera el de recepción, ¿sabes? Y el botón es que estaba ahí, tío. Nuestro rollo era colarnos en sitio, tío, y hacer aventurillas. En el Capricho nos colábamos, nos metíamos en búnkers de la guerra civil, que están ahí. Nos metíamos en casas que habían sido palacetes es que ahora no sé, el Duque de Osuna. Y tenía frescos en las paredes, que los hemos visto, tío, con estos ojos. Yo ahora sé que son de Goya. Pero, y ahora estarán ya protegidos y todo eso, pero te juro, tío, que en el 85, eso, o sea, nos colábamos en esos palacetes, tío, y estaban ahí los frescos de Goya y no sabíamos ni... Bueno, no sabíamos ni quién era Goya, tío. El Parque del Capricho, por cierto, para quien no lo conozca, porque a lo mejor alguien que no viva en Madrid o incluso que haya visitado Madrid pero que no lo conozca, el Parque del Capricho es un parque construido, construido en 1700 y pico, 1780 y pico, entre 1700 y pico y 1800 y algo, más o menos. Que está en la Alameda de Osuna, que ahora, digamos, el acceso está muy controlado, tienes que entrar hay cierta comida que no puedes entrar, hay que tener mucho cuidado, hay días que están abiertos y días que no, creo, o algo así, pero en aquella época os colabais vosotros a... Sí, ahora tiene como un rodillo y como que pues todo esto que dicen, ¿no? Pero no recuerdo bien, creo que lo abrían los fines de semana, pero había una puerta, abrían y tú entrabas, ¿sabes? Pero nosotros abrían hasta las 5 de la tarde y claro, a las 5 nosotros quedamos a las 5:30. Tenías que ser de 5:30 a 7, ¿sabes? Pero estamos flipados con la peli Los Goonies y con Indiana Jones, tío. Íbamos con una mochila y cada uno llevaba cosas, tío. Uno llevaba una cuerda, que luego no la utilizábamos para nada. Linternas y movidas. Linternas, tío, y cosas así, tío. Y era hacer aventurillas, tío, colarnos en sitio. Cuando nos colamos en el Resitour, que ya ves unos niños colándose en la cocina del hotel. Sí, o subíamos ahí, nos metías en una habitación y... para colarnos en la habitación y luego salir y decir, joder, tío, lo hemos conseguido. Y también nos llevaban la mochila con cuerda. Pues si en alguna de estas necesitamos, menos mal que no necesitamos descolgarnos de una ventana, tío, con una cuerda de mierda de tender la ropa, ¿sabes? Que se había pillado uno a su madre, ¿sabes? Yo qué sé, tío. Lo que pasa es que hasta que, claro, en esa época... hemos hecho locuras, tío. Necesitabais punto de adrenalina, ¿no? Necesitabais como ese chute...
Sí, tío, teníamos un rollo raro ahí y queríamos ser los Goonies y queríamos ser Indiana Jones, tío, la verdad. Menos mal que no quisimos ser Superman, tío. Bueno, pero es verdad que nos hubiéramos lanzado de una ventana. no queríais ser Superman, pero es verdad que pasáis del tema del capricho que decíamos a meteros también en el búnker que comentabas tú de la Guerra Civil, que se construía en el 37, en 1937. No se abrió hasta 2016 al público, pero vosotros ya lo conocíais en esa época. En el 85 nos hemos colado en ese búnker y nos lo hemos hecho de cabo a rabo. Y con cómo era ratas, el con búnker? murciélagos, tío, ya, bueno, no estaba... Es que todo eso estaba como descuidado, tío. Y te juro que los palacetes con pinturas de Goya también. Sí. Ahora no sé si se podrán visitar, bueno, o no pueden No lo ni sé. entrar, No ¿sabes? lo sé. A eso. O igual los han sacado de la pared, se lo han llevado a algún lado porque es de Goya, coño. Pero eso estaba como ahí, habían cerrado eso y entrabas tú, tío, y te encontrabas todo eso. Y lo del búnker pues estaba cerrado y había ratas, salían murciélagos, tío, cuando tal. Y nos lo hemos hecho de un lado a otro y hemos visto pues asientos ahí donde se sentaba la gente, tío, y... No sé. Ibais con la linterna por dentro del Con búnker, la supongo. linterna, tío, y con la cuerda de tender la ropa, en una mochilita para ver si la necesitábamos, tío. Claro, pero dices que no queríais ser Superman, pero es verdad que pasáis de esto, que es un poco más Goonies, un poco más infantil quizá, ¿no? Un poco más de aventurilla y tal, pasáis a unas aventurillas un poco más heavies, que estamos hablando ya de viajar en el metro entre vagón y vagón. Que esto ya, cuidado. Ya, hemos hecho un Esto salto. estamos Yo no sé hablando si que de esto- otro tema. Yo creo que hemos tenido un ángel de la guardia gordo y ahora lo pienso y... ¿Cómo era eso de viajar? Porque estamos hablando para la gente que no nos sé está si esto escuchando. está bien, tío, que se diga. que- Hombre, no pasa nada porque es otra época, estamos hablando de otra época, Joder, es otra peligroso, época, tío. pero... Joder, peligroso, si no nos hemos matado de coña, tío. No nos hemos matado de coña, tío. Ya. La verdad. Hemos ido 3, tío, afuera, en el último vagón, tío, de un metro, de estación a otra. Y no solo enganchados ahí, tío, sino a toda hostia ya el metro por el túnel a oscuras, tío. Nosotros haciéndonos cosquillas, tío. Como, ¡eh! Y de repente estar así y de repente llegar el metro a la siguiente estación y de repente que no arranca. Nos asomamos y viene el conductor con un seguridad corriendo, nos bajamos, vamos por la vía, nos metemos en medio de Hostia. 2 vagones. Que os lo jugabais bien, os la jugabais. Nos hemos jugado la vida, tío. La verdad, es que esto no lo pongas, tío, pero nos hemos jugado la puta vida. A ver, tío. estamos Hemos hablando de tenido- años 80, más o menos, ¿no? No sé, tío, qué cosas hemos hecho con 11, 12 años. Esto no era con 10, igual era un poco... Pero vamos, con 12 años, tío, yo no sé qué locuras. Tío. Era otro momento de la vida también. O estar ahí, con lo que te hablo de colarnos en los palacetes, igual había que subir como a un tejado para entrar por una... Era una caída de 12 metros, tío, de matarte, tío. Yo es que... El castillo de la Alameda de Asuna, que En también el le castillo trepaba. de la Alameda Asuna, nos íbamos arriba. Bueno, eso era... Te caías así, te mataba. Y te matabas. Pero bueno, no éramos los únicos, pero hay cosas donde sí que nos hemos jugado la vida, tío, peligrosamente. Hemos tenido un ángel de la guardia potente, tío. Potente y ya después nos ha abandonado, tío, porque lo dio todo con nosotros de preadolescentes, tío. Con ¿Y cómo Sergio era? Sánchez Martija, con Juan Pablo Otero Dorado, con Raúl Sánchez. Con unos cuantos. ¿Qué te iba a decir? ¿Y por qué cantabais los Ramones cuando ibais enganchados al metro? Yo qué sé. No sé, porque lo primero que nos moló así era Ramones, tío, los primeros Kings, You Really Got Me, todo esto, y los Sex Pistols. Pero era como, mola porque es la aventurilla, o sea, vamos a definir la aventurilla. ¿Cómo se definiría la aventurilla para la gente que nos está escuchando? ¿Cómo se...? La aventurilla era hacer cosas, tío, que nos subiera la adrenalina, tío. Es que, joder... Era como pruebas... Es que yo no he desmenuzado de mayor todo esto, pero ahí tengo un tomate raro, tío, para desmenuzar con un psicólogo o algo. No sé por qué. Queríamos adrenalina, tío, chorros de adrenalina y lo obteníamos, tío, y muy tochos. Yo ahora no hago esas cosas. Bueno, Hombre, ahora mi me adrenalina imagino. está en el escenario, tío. Ahí O sea, eran tengo esos chorros, los tengo en el escenario, tocando, ¿sabes? O sea, aventurilla, dícese de actividad que genera adrenalina. Que genera adrenalina, colarse Vale. en sitios prohibidos o hacer cosas
prohibidas, tío, por... ¿Lo del metro lo está descubriendo tu madre ahora cuando lo está escuchando? ¿O? Sí. Esto no está bien, tío. O que lo vea un chaval. No, hombre, si lo ve un chaval, por favor, este tipo de cosas no se hacen bajo ningún concepto, aunque supongo que además la seguridad de hoy en día no permite que se haga este tipo de cosas porque bueno, pero hay si quieren, cámaras, hay seguridad. Eso sí, antes no claro, había tanta cámara. Estamos hablando de otra época. Es importante para todo lo que contemos siempre, es importante el contexto. Sí, otros metros, eran unos metros de la época de Franco, tío, yo qué sé, la línea, por lo menos la línea 5, que era la nuestra, la de Sí. Canillejas a Luche, tío, el metro, o sea... La que va hasta Casa de Campo, que vas a ir igual por Batán. Bueno, Batán está por la línea 10 ahora, no sé antes. ¿En cuál? No sé, No sé bueno, antes en pues cuál sí, estaba. locuras, tío, y subirnos andamios ir por Madrid, tío, y subir al tejado de un edificio porque han puesto un andamio porque están arreglando la fachada, tío. Y subir arriba, tío, ahí sin... en fin. Para habernos matado. Hay que contextualizar la época, ¿eh? No, Sí. no, Pero bueno. ahora mismo pues, es otro tipo de vida, hay más conocimiento, supongo, ¿no? En este Tío, tipo de no cosas. sé, yo creo que Quiero hay pensar chavales que sí. harán cosas así, tío. No sé. Hay gente que sale así, tío. Pero hay, digamos, aventurillas de primer grado y de segundo grado, que las de primer grado serían aventurillas Goonies y las de segundo grado serían aventurillas Ramones, un poco más, ¿no? Un poco más pum. Bueno, ya éramos más mayores, tío, y ya no teníamos edad para... Ya teníamos pelos en los huevos, tío. Ya en la pubertad, ¿sabes? Siendo adolescente, pues un poco seguíamos, tío, yo qué sé. Pero bueno, ya se empezaba a mezclar con las chicas, ahí ya... No sé... igual la adrenalina, pues ya en el ligoteo o en decir que te vas a dormir a casa a un colega y nos íbamos a Malasaña, tío, con 15 años, toda la noche, ¿sabes? Que Malasaña de la Alameda de Osuna está lejos ahora, Tomar por en la culo. época todavía más lejos porque las tomar por comunicaciones culo. eran otras, claro. Me quedo a dormir en casa de Sergio Sánchez, mamá, no sé qué. Ah, vale. Y nos cada uno decía que se iba a dormir a casa y nos íbamos, tío, con 15 años, Otro tío, a clásico. Malasaña y nos cerraban los bares, pues cuando se debían cerrar, tío, a las 4, a las 5 bebíamos nuestras primeras cervezas, tío, todo eso, ¿no? Y un cigarro y tal, ahí como en ese plan. Y luego teníamos que esperar andando por la ciudad que abrieran el metro para volver. Y eso lo llamamos hacer un all day. All day, como la canción de los Kings. All day, ¿cómo es? All day and all of the night. Pues era hacer un all day. All day and all of the night. All of the night. Hemos hablado antes, has comentado antes el tema del instituto. Tú primero cuando cuando te estableciste ya, digamos, en el 81 en Alameda de Osuna, primero fuiste a otro colegio por Se Pío establecieron XII. mis padres. Yo Bueno, era se un moco establecieron tus de padres, obviamente. 5 años que iba donde iban ellos, claro. Ya tenían, o sea, ya os habíais establecido desde el año 76, pero bueno, en el 81, digamos que definitivamente para ir al colegio y todo eso, vas a primero de GB a otro colegio que está por Pío XII, antes de entrar al Villa de Madrid. Es que, claro, no tuve plaza en el Villa de Madrid. Fui a un colegio que ni me acuerdo el nombre, tío. Y Solo un año, ¿no? Que tenías que ir en el autobús o para allá. a y tomar tal. estaba en Madrid, yo me mareaba y me mareaba cada vez, tío. Y no íbamos en un autobús, íbamos en una furgoneta, tío, Ah, sí, sentados. yo pensaba que era un autobús. Sentado, bueno, luego pusieron autobús, pero al principio era una furgoneta con 2 bancos, uno a cada lado, tío. Sin Como cinturón, policial un poco, ¿no? sin cinturón, ni pollas, ni ventana, tío. O sea, íbamos a ir los chavales. O sea, recuerdo eso y recuerdo Con 6 yo años, vomitar ahí, tío, del viaje. Y luego en el autobús también vomitar. Yo me mareaba cantidad. Luego llegas al Villa de Madrid, donde hemos dicho, donde conociste a todos estos de las aventurillas. Que por cierto, en el Villa de Madrid, en el expediente, todavía figura, en el Villa de Madrid, Rubén Pozo Prats, esa ficha, todavía figura un incidente con unas máscaras. ¿Cómo es este tema? Unas máscaras de pretecnología. Ya, tío, joder, macho. Yo lo siento, perdóname por sacarte mierda, pero hay un poco de todo. Pues una era pues ir a la aventurilla, tío, y otra era la gamberrada, tío. Pero la gamberrada era cuando venían un par que eran muy gamberros, tío. La gamberrada iba sin diminutivo, ¿eh? La aventurilla iba con diminutivo. Claro, la aventurilla era no se jodía nada.
Era solo colarse en sitios... Pero con respeto siempre. Con respeto. La gamberrada se jodían cosas. Y en pretecnología, pues hicimos toda la clase, bueno, en clases de aquellos años, tío, y en mi clase éramos 42, ¿sabes? Flipa. Ahora, yo qué sé, no soy tanta gente, pero bueno, somos parte como de un baby boom o lo que sea, yo qué sé. En mi época creo que éramos 30 o por ahí en clase, o 30, por ahí. Pues esto, no sé, se debió morir Franco, tío, y la gente se puso a chuscar. O se iba a morir y la gente se puso a chuscar. No sé. Bueno, lo celebraron follando, que también claro, por eso yo no pillé plaza en ningún colegio de la Alameda, ¿sabes? Porque, y eso que había 4 colegios. Está bueno, no sé la época, pero igual el Ciudad de Zaragoza, ¿no? El Guadalajara. Y el Villa de Madrid y luego el privado. El privado, que era el Alameda Osuna privado. Pero el Villa de Madrid, yo tengo entendido, no lo sé si es así o no, pero tengo entendido que el año que tú entras se inaugura. O sí. por lo menos por ahí, ¿no? Sí, sí, había tantos niños ahí, porque es un barrio como dormitorio de Madrid, ¿no? Es un barrio que nació para los trabajadores del aeropuerto, como mi padre. Claro. Tanto de tierra como de vuelo, ¿sabes? Incluso las casas que había, la de los pilotos eran los chalets, en la parte de arriba, ¿sabes? Claro. Y mi padre, que era auxiliar de vuelo, pues en un piso. Yo me he criado en Rioja, en la calle Rioja, pues en un piso de 90 vecinos, ¿sabes? Claro. O sea, en un edificio que se parece al edificio de al lado y al de al lado y al de al lado. Sí, bloques, ¿no? Los bloques de toda la tío. vida, claro. Esto es. Ay, he perdido el hilo. ¿Cómo era? ¿En dónde estaba? No sé dónde estábamos. ¿De dónde estábamos? Sí. Estábamos hablando del colegio, que entras en el... Sí. Entonces es verdad, éramos tantos niños, tío, que tuvieron que fabricar un colegio como rápido. Ahí, como, hostia, porque éramos demasiados. Y es verdad, inauguramos mi quinta y bueno, y las quintas pues posteriores, cada uno en su curso. Claro. Yo inauguré el Colegio Público Villa de Madrid. Que supongo, segundo no lo sé. de GB. Claro, no lo sé exactamente, pero no lo sé exactamente. Con Aderito Güemes García, perdón, que ese fue un gran profesor, pero nos dimos cuenta después de que luego fue director. Y luego fue director. Sí, luego fue director, pero él fue como que el que se ocupó de la letra de la nuestra. Y en tercero, cuarto, quinto, sexto. Hasta sexto. Luego ya había como el de lengua, el de matemáticas, la de sociales, no sé qué. Pero sí que como tercero, cuarto, quinto fue con Aderito todo. Él daba matemáticas, lenguas, sociales y fue un gran profesor, la verdad. Además es bestial porque tu colegio, el Villa de Madrid, que aunque no tengo el dato oficial, pero me imagino que se inauguró en el año 82, es un colegio especialista, tío, en profesores con nombres raros tipo Aderito, Quirino, Ofelia. Y todo nombres guapísimos de profesores, ¿no? Sí. Que eso está guapísimo. Es como todo nombre es así. No había un nombre, no había un José o sí, no sé. Sí, tío, no sé por qué, tío. Pero era todo nombre guapo. No he vuelto a conocer un Aderito o un Quirino. Una Ofelia, como Mortadelo y Filemón, ¿no? Ofelia era la de lengua, yo creo. No, sí, yo creo que sí, tío. No sé si Hilario. Hilario. El de inglés, ¿no? Era. Joder, Hilario. tío, Antonio. O sea, no sé, de esto tienes trabajo, pero, o sea, como detective, te aseguro que ahí tienes el nicho. Total, tío, me cago en la leche, tío. El momento que mola mucho cuando uno entra al instituto, yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando salí de mi barrio y me fui a estudiar laboratorio de fotografía a otro pueblo, a Torrent, ahí al lado de Valencia, y conocí a un chaval que llevaba todo el pelo a rastas, se llamaba Juan, llevaba todo el pelo a rastas y a mí me flipó. O sea, era como cuando conoces a alguien que no has visto a nadie igual en tu vida y te impacta, de repente es como un poco tu héroe del momento, porque ideológicamente pues te enseña muchas cosas, musicalmente te enseña muchas cosas. Él en concreto me enseñaba ska, reggae, punk, casas ocupas, y digamos que para mí Juan fue para ti Alfredo, ¿no? Que de repente entras en segundo de BUP, o sea, llegas al segundo de BUP y coincides con Alfa y te revoluciona un poco, ¿no? La manera de ver la vida, ¿o qué? Sí, claro, pero ahí ya no soy un niño, ya soy adolescente. Ya tienes 15 años más o menos, el instituto, ¿no? Pero sí que pasa a segundo, tío, y de repente veo un melenudo en mi clase. Veo a Jimmy Page en la foto del primer disco, en la contraportada del primer disco de Led Zeppelin, tío. Era Jimmy Page, tío, el mismo pelo, la misma nariz
Y nada, yo tocaba la guitarra, tal, no sé qué. Acaba de conseguir mi primera eléctrica, que era una Samick. sueño, claro. Sí, un sueño, y un desastre. No tenía ni ampli de guitarra. Pero bueno, tenía la eléctrica. La enchufaba en la cadena, tío, que había dejado ahí mi padre en casa de mi madre, ¿sabes? Cuando se piró y tal. Manolo solo nos contó que en su época le hicieron un apaño para enchufar la guitarra al tocadiscos. Esto es lo que hice yo, tío. Claro, y a partir Esto es de lo que hice ahí, ¿no? Porque yo fui a comprarme una guitarra eléctrica y me acuerdo que costó 27.000 pesetas. Hostia, en la época de la pasta, ¿eh? Bueno, era la mala, la verdad que era la barata. Y yo no sabía que hacía falta un ampli. Y luego cuando la enchufé digo, tío, no me suena como las guitarras eléctricas. No tenía distorsión, ¿sabes? Yo no sabía nada. Yo le pregunté al de la tienda, digo, me dice, bueno, ¿tú te estás familiarizado con la eléctrica? Y yo, no, tengo una española, tal. y digo, pero bueno, veo ahí que pone volumen, ¿no? Para el volumen, el tono, y hay una cosa del selector de pastillas. Y digo, y esto, el on y el off. Y es el selector de pastillas, pues si quieres que, bueno, esto es un tecnicismo, si quieres que suene la pastilla graves o de agudos o la de medios, tal. Y no tenía ni ampli, tío, pero bueno. Pero bueno, tenías tu eléctrica y la tocabas y ya está. Y he perdido el hilo. ¿A quién me han nombrado? Alfa. Alfredo, tío. Y Alfredo era un tipo que tocaba la guitarra, que tenía ampli y tocaba de puta madre, tío. Tocaba de puta madre y había hecho algunas canciones, tío, que a mí eso me impresionó. Que eran propias suyas, no versiones. Propias suyas, tío. Claro. Y luego cómo tocaba, tío, que es como, hostia. Y él me pasó cantidad de música. A mí y a todos los colegas con los que luego hicimos Buenas noches, Rose. A través de él conocí Barricada, Leice, Rosendo. Joder. Leño y luego también a él le gusta mucho y le gusta la escena de Los Ángeles del glam metal, tío, yo qué sé. Bueno, Guns N' Roses, pero y antiguos también, Faster Pussycats, L.A. Guns, Motley Crue, bueno, en fin. No sé si Extremoduro, que siempre has dicho que te Lo descubrí de otra manera. que te impactó mucho lo del tambor de sus Sí, escrotos, tío. ¿no? Extremoduro fuimos de acampada con pues, los amigos, tío, y a Toledo y, bueno, Jordi Skywalker había vivido en Toledo y ahí coincidimos con un amigo suyo que tenía como una finca y nos dejó acampar en su finca. Y me acuerdo que teníamos un radiocassette, pues teníamos nuestro ACDC, Highway to Hell, todo esto, y Barricada, no sé qué. Y de repente traen a decir, mira este grupo, tal, no sé qué, y nos pone eso. Voy a hacer un tambor de mis escrotos y cada vez que la veo me salen granos y cosas así. Qué Y el tío maravilla era eso, tío. nos lo puso como para que nos riéramos. Mira este grupo de risa. Flipa, Y fue, pero bueno, estamos ahí en una fogata por la noche. Sí, tal, no sé qué. Me acuerdo que me hice una copia, me grabé y en casa yo empecé a escuchar más y de risa nada, tío. No, claro, Yo todas no las había letras de escuchado nada así en mi vida, tío. Y me dio y digo, hostia, tío, o sea... Bueno, me pareció increíble, tío. La forma de expresarse. Yo, joder, esto lo digo a veces, pero yo lo siento, pero creo que lo sentimos mucho. Yo digo, ¿pero esto qué es? Y parecía como, digo, tío, es como un yonki, tío, de pueblo, que se ha montado un grupo y de Ahí de repente es Plasencia. un talentazo. No, bestial, tío. Y dice unas cosas tan burdas, pero también unas cosas tan poéticas, tío. Y mola tanto la música, tío. Para mí yo siento por lo del yonki, tío, pero vamos, es que también, joder. Sí, pero que en aquella época pensabas... Tu claro. corazón, mitad de coca y de caballo. Como te atrevas a decir que está de mono, te machaco. Como, joder, pues qué vas a pensar, ¿sabes? Luego no salían fotos. Bueno, yo tenía una cinta grabada, pero yo tardé años en ver a Robe en una foto. Yo no sabías cómo era. Y solo sabías la voz. muchos otros tantos cantantes o grupos. Hay veces que solo tenías una cinta y si la portada no era de ellos, tío,
no sé. Si no lo visualizabas, no sabías cómo era. No, con Extremoduro yo a Robe y a la banda que eran, no sé, no lo vi hasta años después que alguien me enseñó un vinilo. Mira, ese, uno aquí con el tricornio, tenía una foto con el tricornio de la Guardia Civil y tal. Bueno, Robin Sí, sí. Iniesta es uno de los mejores autores de este país. Totalmente. Claramente. Totalmente. Sí, sí. Bueno, digo a mí y a todo nuestro círculo de amigos que ya empezamos a montar la primera banda y Buenas noches, Rosy y todo esto. Fue como, hostia, nos dio un zapatazo importante a todos, tío. Sí, ¿Tú influiste en la música a tu hermano? Que, bueno, tu hermano tiene 4 años y medio menos que tú, que él es de diciembre del 79. Tu hermano Cristian, bueno, Sí. Cristian. Sí. ¿Tú le hiciste esto de hermano mayor que enseña música a su hermano y todo eso o no? No, ya te digo que ahí en casa, pues mi padre dejó mucha música, todo, casi dejó los vinilos ahí, él se fue de casa, tal, y... O sea, cada uno se servía, ¿no? De la música que había. Sí, y luego hay cosas que a lo mejor traía yo y cosas que traía él, por ejemplo, Red Hot Chili Peppers le gustaban a él más que a mí, ¿sabes? Y entonces, pero sí que los escuchaba porque los ponía él, pero ya de adolescente, ¿no? O sea... el Green Day de repente, que a mí no me hacían tanta gracia, pero a él le molaban. Y bueno, pero vamos, compartíamos habitación, o sea, todas las cintas estaban ahí, ¿sabes? O sea, para... Tenéis la litera que has comentado La antes litera, en la redacción y había broncas, porque yo, por ejemplo, con mi hermano, al final nos tuvieron que separar en la habitación. Sí. ¿A vosotros creo que también nos tuvieron que separar al final? Bueno, no, porque no... Bueno, es verdad que sí, cuando ya se fue mi padre, es verdad que sí, ya quedó una habitación libre. Y sí que ya tuvimos cada uno nuestra habitación, pero fue como ya, no sé, Ya como más mayores. Sí, yo tenía pues a lo mejor 18 años, tío, 19. Pero antes de eso fue lo último, ya antes de irme de casa y tal. Pero sí, no, mi hermano y yo nos hemos pegado cantidad, tío. Hombre, claro. Como hemos puesto ahora la misma iba a decir la como cabeza Dios como manda. un bombo, ¿sabes? Hemos jugado mucho, pero todo desembocaba en algún caponazo, lo que sea, y bueno, nos peleábamos, vamos. Bueno, lo lógico entre hermanos, ¿no? Yo Casi. le zurraba un poco. Bueno, a ver, no son peleas a puñetazos. Es que le coges así y le pones ahí abajo y haces como el gapo que va a caer, pero no te... ¿Sabes lo que te digo? Son peleas con amor. Bueno, son peleas de hermanos. Son peleas de tío. hermanos. Desde Caín y Abel ha habido tradición en esto, ¿no? Ha habido tradición. Sí, vamos, nunca pasó nada, pero vamos, que sí, que... Oye, pero ¿qué te iba a vamos, decir? No tenía nada que hacer conmigo. Yo no me querría ir. Puto abusón que fui, tío. Bueno, pero como todo hermano, como casi todo hermano mayor, ¿no? Desgraciadamente, porque esto no está bien tampoco, no está Sí, bien, pero o sea, bueno, era otra de época. pelear no hay patadas ni puñetazos. O sea, era otra cosa. No sé. Es un poco de bloqueo, a lo mejor. Pero mi hermano acabando llorando o no, y mamá, es que no sé qué, y para joderme, o yo qué sé. Oye, no me quiero ir de tu casa sin tratar un tema también de vital importancia en el desarrollo de tu adolescencia o de tu niñez, que sería Alamos 260. Alamos Sí, 260. Yo no sabía, tío, que había sido un Boy Scout, macho. Sí, porque yo ya te digo que era un niño que no salía de casa. A mí me castigaban con salir de casa. Me decían, basta ya. O sea, a mí me gustaba estar ahí con mis tebeos, A tu tío, con mis bola. libros. Y me castigaban con irme al parque, tío. Y entonces mi madre se enteró que había un grupo Scouts y el 260, Alamos 260, y con 8 años me apuntó a eso, tío. Me apuntó a eso y yo me acuerdo que fui llorando el primer día. Y bueno, estuve ahí, no sé, de los 8 a los 13 o 14 años, cuando ya pasé al instituto y ya entré en la pubertad. Y hay, ya, hay un punto que ya no toca, ¿no? Que ya lo como- dejé. ya. No, podía haber seguido y mucha gente ha seguido. Y tengo muy buen recuerdo, ¿eh? Y amigos que bueno, que todavía tengo. Mi padre tenía miedo por si era algo franquista, ¿sabes? Decía, y vais ahí y en el campamento, pero y que por la mañana como que os reunís todos alrededor de una bandera y cantáis una canción. Me decía,
Sí, una canción, la canción Scout, tío, y haciendo el saludo con este faro y día, cumplir nuestro deber, caricia y besos, ahora sí risas. Y te pregunta, Rubén, ¿cantáis algo del sol? Claro, ¿Cantáis algo de...? entonces se le preguntaba con mucho tacto a un niño, ¿y cómo es esa canción? ¿Cómo es? Pues mi padre era, bueno, muy rojo, tío. Bueno, sin levantar el puño, pero no sé. Sí, pero Bueno, digo rojo, pues es un tipo de aquella época pues que votó a Felipe González todo lo que pudo hasta que se desengañó del sol. Hasta que se dio cuenta de lo que era Felipe Lo González. siento, y en sus últimos años, tío, era de Podemos, tío, mi padre, tío. Y a mi padre siempre le hemos llamado Chepas, porque ha estado siempre un poco enchepado y luego lleva siempre una mochilita, ¿sabes? Llevaba que si la cámara, que si la bellotita de hachís y todo esto. A él nunca le paran porque tenía pinta de señor. Mi padre no tenía pinta de hippie, tenía pinta de señor. Entonces dice, es que yo llevo la China aquí porque nadie me para. Yo parezco un señor serio. ¿Y políticamente había mucha actividad en tu casa? No, pero siempre ha tirado por ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, el caso es que de repente a él le empezaron a insultar a Pablo Iglesias con lo de Chepas. Ah, es ¿sabes? verdad. Y a mi padre siempre le hemos llamado Chepas y le hizo una ilusión, tío, tener el mismo mote que este tipo, porque le admiraba cantidad a Pablo Iglesias, la verdad. Gran tipo Pablo Iglesias, la verdad. Sí, pero no tenía una familia. Por ejemplo, en casa de Alfredo, tío, sí que eran comunistas, tío. Y yo empecé a ir a su casa para tocar la guitarra con él, porque empezamos a hacer las primeras canciones juntos y cosas así. Y yo me quedaba a comer y luego había como una sobremesa larga en su casa. Y ellos eran asturianos, ¿sabes? Hostia, qué bueno. Y con descendencia de mineros, claro. La cuenca minera, borracha y dinamitera y comunismo, tío. Yo no tenía ni idea. Yo eso no lo había mamá en mi casa. Pero aprendía, supongo, allí. Sí que mi padre, pues sí que sé que había votado al PSOE en los años 80 y todo esto, y Felipe González, hasta que yo creo que ya, no sé, luego ya no sé lo que voté ni nada, pero sí que sus últimos años se puso con Podemos, vamos. Pero lo de que encontré en casa de Alfa, de Alfredo Fernández García, es una familia comunista y que hablaba de política después de la comida, y yo me quedaba ahí y escuchaba y tal, y ponían cosas de Víctor Manuel, el pozo minero sale, y al hermano mayor se le cayó una lagrimilla, tío, y movías así. Bonito, tío, qué guay. Yo tocaba, y vivían en la Alameda, a la que se jubiló el padre de Alfredo, se fueron a su pueblo de Asturias, Casorvida, que es una aldea de 40 habitantes, y ahí están tan felices, vamos. De verdad que se aprende mucho en las casas de tradición política, sobre todo de tradición comunista, pues se aprende mucho escuchando lo que dices tú, las sobremesas, ¿no? Sí, yo no tenía ni idea. Yo no me interesaba en política hasta 2012. Bueno, la primera vez que voté, yo fui con lo del 11M, pues la primera vez que voté a Zapatero, la verdad. Ya. Yo la primera vez que he votado, tío. Pero a mí no me interesaba la política. A mí me interesaba Led Zeppelin y Robert Iniesta. Bueno, pero también es política. Al final todo es política. Al final la vida Sabino está Méndez, Alan Moore, Salinger, yo qué sé, tío. Ray Loriga, no sé. no me interesa nada la política. Pero iba a casa de Alfredo y había esto y digo, hostia, ¿qué mundo es este? Me mola mucho, tío. Y ponían canciones ahí de a desalambrar, de Víctor Jara y rollo asturiano rojo, tío. Y en la música latinoamericana política hay grandes, Silvio Rodríguez o... Yo todo eso lo conocí y con una novia que tuve, con Eva, que también tenía como la familia así roja, como tirando de votar al Partido Comunista, tío, o Anguita, tío. A Izquierda Unida. Iba a decir como Dios manda. Sí, no sé. Yo a Anguita le veo ahora, tío, y en esos años que yo pasaba de él, ahora veo lo que contaba y digo, joder, qué guay, tío. Yo hubiera votado a este señor, vamos. Qué bien lo explica. Sí, pero que a lo mejor no tuviste tuviste el acercamiento, porque igual pues no se dio tanto en tu casa, a lo mejor no tuviste ese acercamiento político tanto como igual Alfa, ¿no? En la suya. Yo tuve un follón en mi casa, tío, cuando llegaba a pubertad. Mi padre se piró de casa y mi madre se pilló una depresión muy tocha. Y yo no estaba
no sé, no estaba para políticas, tío. Estabas para otra cosa. Sí, no sé, he tenido una cosa ahí un poco, bueno, Oye, no rara, pero... ¿Tú volverías, tío, a hacer una visitilla, si pudieras, tipo el Ministerio del Tiempo, a hacer una visitilla ahora como, o sea, como de adulto, pero a colarte en tu mundo de infancia, a echar una ojeada y volver? ¿Harías eso o no? A mí me molaría, tío, ir un ratillo, esta tarde, por ejemplo. Vas esta tarde, te echas un ratillo, ves ahí cómo era la movida de la época y tal, pero con la vista de ahora y ya te vuelves otra vez para acá, a tu rollo. Sí, claro, Estaría guapo. hombre, máquina. O sea, no te lo estoy proponiendo, quiero decir, no tengo la solución. No lo tienes ahí, la máquina, no te la has traído. No me la he traído. Sí, claro que la haría, tío. A eso y a mil cosas, tío. Y a, evidentemente, no sé, a un ensayo de la Jimi Hendrix Experience y no sé, tío, y a un pueblo de la Mancha a ver a un tal Cervantes, tío, como está ahí pasando los últimos días de su vida, tío. Tantas cosas me encantaría, claro. Y al Villa de Madrid a reconstruir las máscaras destrozadas. Ah, eso no lo terminé de contar. No lo has terminado de contar, es verdad. Bueno, el caso es que se hicieron, lo termino. Venga, ¿vale? va, termínalo y cerramos ya con esto. Esto fue una gamberrada, tío. Hicimos una gamberrada, tío. Vale. Pues unas máscaras pasamos como... Pretecnología creo que era los viernes a última hora solo. Entonces pasamos como 4 o 5 viernes toda la clase pues haciendo unas máscaras. Pero primero te hacían la máscara de la cara a ti. Te ponías como tiras de escayola en la cara. Claro, ¿no? Esto es. Tenías ya tu cara, no sé qué. Luego con un globo... hinchabas un globo y le ponías gasas también y esto, y luego lo pegabas a la... Entonces había que hacer unos cráneos... Como la forma de la cabeza. Luego lo pintabas, el pelo, no sé qué, cuándo, y cuando están todas hechas, están todas expuestas ahí en un pollete que había ahí, tío. Entramos después de que se había ido todo el mundo, nos escondimos en el baño cuando ya había... Y sale todo el mundo a las 5 de la tarde y nos quedamos nosotros, tío. Y entonces nos fuimos para allá, tío, y rompimos todas las máscaras, tío. Como unos hijos de la gran puta, rompimos todas las máscaras, tío. De todas las... Dejamos una pincha... Ya estaban las mesas puestas las sillas puestas boca arriba. Sí, que se ponían encima de la mesa. Habían fregado, ¿no? Y todo esto. Y me acuerdo, un momento, tío, que no se olvidaría en la vida, tío, que algunas a patadas, otras pisándola, no sé qué. Y uno que dijo, bueno, la última, no sé qué hizo. Pinch, y la pinchó en la pata de una silla ahí, tío, y nos entró un ataque de risa, tío. Pues luego, tío, llegó el lunes, esto fue un viernes, yo creo, tío, llegó el lunes, tío, y lo típico de lo que ha pasado, no sé qué, miren lo que ha pasado, hasta que no salga quién ha hecho esto, de aquí no se mueve más nadie y está toda la clase castigada. Toda la clase sabía que habíamos sido nosotros. Toda la clase porque siempre hacíamos todo eso, tío. Pero nadie dijo nada, tío. No sé en qué quedó la cosa. Yo creo que al final salimos... Es verdad, tío. O sea, primero uno, luego otro. Y salimos los 5 que habíamos sido, tío, para que no castigaran a toda la clase. Acabasteis cantando, ¿no? Acabamos en el despacho del director. O sea, cantando me refiero diciendo que habíais sido vosotros, no cantando sí. No, acabamos saliendo voluntariamente porque de ahí no se iba nadie, tío. Y fue una cosa chunga, o sea, una seriedad y con profesores de las clases viniendo, esto no se puede tolerar, esto tal, de aquí no es que no se mueve nadie de nuestra clase, es que no se mueve nadie de todo, no sé qué sería, tío, sexto EGB, tío. O sea, un rollo que nos iban a odiar que te cagas, ¿no? Y salimos, tío, al director, casi nos echan... ¿Vuestros padres se enteraron o no? Sí, de esas se enteraron. Pedir perdón a toda la clase, uno por uno, perdona por haber roto tu máscara. También las nuestras las rompimos, hombre, tío. es que si no... Las nuestras las primeras, Si no tío. rompes la tuya, claro, pero es que como delatas, tenían claro. la cara de cada uno, ¿sabes? De repente, la cara de Jorge Vázquez, que era uno, y de repente fue como un puñetazo, tío, y la cara hacia adentro, tío. ¡Ah, qué risa Jorge Vázquez con la cara! Qué risa, tío. Cómo nos reímos y cómo lloramos después, tío. O sea, no llorar, pero... No, fue un marrón, tío. Casi nos echan, tío. La verdad que no nos echaron, yo qué sé, tío. Porque mira, porque no quiso... No sé.
No sé, pero Porque- bueno. porque no nos salió. No salió, pues no sé, nos libramos, tío, por alguna cosa. Seguro estuvimos casi castigados un mes, tío, o algo, y llamar a nuestros padres, todo eso. Y luego sí que recuerdo como disculparnos uno por uno con cada uno, perdona por haber roto tu máscara, tu cara y todo, tío. Esto no hace falta decirlo, pero no hay que hacer esto, niños. No hay que hacer esto en clase, romper las máscaras de los jodas, compañeros. tío. No Pero me bueno, jodas. que hablamos como antes del tema del contexto. En esa época pues éramos un poco más salvajes y bueno, y salían las cosas así como salían. Oye, Rubén, tío, muchas gracias Gracias a ti, tío. por habernos invitado aquí a tu casa a charlar un poquito de tu infancia. Hemos hecho un repaso, yo creo, ¿no? Desde prácticamente el No sé. nacimiento. Me queda impresionado, la verdad, tío. O sea, me queda impresionado. Yo no sabía cuál había sido la primera cita de mis padres, tío. Bueno, ya la sabes, tío, ahora mismo la sabes. Luego le pregunto a mi madre, tío, sí. Y ni cosas, tío, o sea, no sé, tío, ni sé en qué hospital había nacido, tío, en Barcelona. En la clínica de Delfos, en la clínica de Delfos. Me la ha dicho mi madre, pero me ha entrado por aquí y se me ha dicho, tú naciste aquí, hijo, y tal, y yo ya no me acordaba, ¿sabes? No sé, ha sido increíble, tío, gracias, tío. Gracias Nada. por este Gracias viaje. a ti, tío. Y nada, a seguir siendo bajitos. Seguiremos siendo bajitos. Siempre he ¿no? sido el bajito de la clase, pero siempre me ha dado igual. la Pues ya verdad. está. Gracias, tío. A ti. Joder, ya estamos, tío. Tío, lo de Paco Roca, tío. No, es verdad, es totalmente cierto. A mí me dijo que escuchaba tu música mientras te lo juro, mientras dibuja. Ahora te lo pongo, tío. Yo admiro a este... Sí, lo sé.